Bendiciones, hermanos. Estamos listos para impartir nuestra clase de las 5 puertas de entrada de los demonios a la vida de los cristianos. Estamos gustosos de poder impartir un poco de conocimiento de lo que el Señor por misericordia nos ha regalado, pero para poder dar inicio a nuestra clase, nos vamos a la palabra y proclamamos al Espíritu Santo para que sea Él guiándonos, dando sabiduría y haciendo que abra la mente al entendimiento para que ustedes puedan asimilar, hermanos, todo el conocimiento que por misericordia el Padre nos ha regalado. Así que nos vamos a ir al Salmo 125 en su primer versículo y dice la palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, hasta el momento. Gracias, mi Dios, por habernos dado, mi Rey amado, esta oportunidad, mi Dios, de servirte de esta manera. Ciertamente, Maestro Santo, el servicio a ti, mi Dios, es tan grande, mi Rey de gloria, es tan bien visto, Padre eterno, ante tus ojos. Amamos tu presencia, amamos lo que hacemos, clamamos, Señor, misericordia por todo aquel cautivo, por todo aquel que está, Señor, preso en las cárceles infernales, por todo, mi Dios amado, por cuanto nos has permitido en nuestra vida, sea bueno o malo, porque cada capítulo de nuestra vida lleva una lección diferente, Señor. Pero ahora clamo a ti, que todo aquel, mi Dios amado, que tenga sobre de él, Padre eterno, alguna opresión, Señor, que le esté atormentando hoy, puedan llegar a ser libres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga esto, iglesia. 5 grandes puertas de entrada de los demonios a la vida de un cristiano. Me voy a referir de esta manera porque recordémonos que en Juan 10:10 la palabra del Señor dice que nuestro adversario, el diablo, vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Así que, hermanos, tenemos nosotros que reconocer que el adversario busca, él hurta, él destruye, pero nuestro Padre Celestial edifica. Nuestro Padre Celestial nos consuela. Nuestro Padre, tremendo Padre el que tenemos, siempre nos lleva a la libertad. Así que oiga esto, iglesia. Para nosotros poder entender las puertas de entrada, también tenemos que identificar 2 puntos. Número 1, ¿qué es una puerta de entrada y qué es un portal de entrada? Puerta de entrada. Oiga esto. Son todos aquellos pactos hechos personalmente sobre nuestra vida. O sea, lo hicimos con conciencia propia, no obligados por nadie, sino que yo decidí en mis 5 cabales hacerlo. Aunque por ahí hay un apartado que ya vamos a ver, que es cuando hay una opresión o una entidad demoníaca que está operando en tu mente, en el inconsciente, y esto provoca que abras puertas más grandes al enemigo. Escuche esto. Muchas veces abrimos puertas por 3 aspectos en nuestra vida: por ignorancia, por necesidad o por influencia, era lo que les estaba diciendo. Hay una excepción que también es puerta, pero que no la abrió usted, que eso es la maldición generacional, pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿Por qué nosotros podemos abrir puertas al enemigo por ignorancia? Porque oiga esto, muchos cristianos crecieron dentro de su entorno familiar viendo y practicando, porque no conocían otra religión más,
que puede ser la brujería, que puede ser la idolatría. ¿Y por qué digo religión? Porque las personas han llegado a naturalizar tanto los engaños del maligno que cuando no hay un conocimiento previo, todos pensamos que lo que hacemos está bien. Entonces, el Señor ahora quiere que entendamos y proclamemos el día de la buena voluntad del Señor. ¿Por qué el de la buena voluntad? Porque su voluntad es agradable y es perfecta. Y acordémonos que la misma Biblia dice que no nos haremos dioses ajenos delante de Jehová. Pero no podemos olvidar que hay personas que no conocen quién es Dios, que no conocen quién es Jesús, que no conocen quién es Jehová, que no conocen al Espíritu Santo, porque han crecido en un ambiente completamente alejado de la verdad. Entonces, estas personas abren una, abren otra y siguen abriendo por ignorancia. Pero llega un momento en la vida que todo ser humano tiene que conocer la verdad, que todo ser humano tiene que saber quién es Dios. Y ahí está en ellos el aceptar a Cristo o seguir en la ignorancia en la que viven. Cuando un brujo se convierte, ¿Dios le perdona? Claro que Dios le puede perdonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como lana. Pero tenemos nosotros que buscar la verdad en el Señor. Por otro lado, también abrimos esas puertas por necesidad. Recuerdo una vez veía un testimonio de un hombre que había sido libre del espíritu del varón del cementerio. Ellos habían invocado por necesidad, oiga bien, habían ido y habían hecho pactos con la masonería. Y ellos ni entendían lo que estaban haciendo, que estaban invocando un lugar o un misterio, mejor dicho, dejémoslo con un misterio al cual ese espíritu inmundo les iba a hacer millonarios. Entonces, este tipo de misterios, cuando te responde en teoría probablemente positivo. Así que cuando te responde y tú no le vas a pagar, ellos vienen y cobran con almas. El enemigo nunca va a venir a cobrarte con dinero. Si ellos, estos demonios provocan a la suerte en el ser humano. Pero oiga esto, este hombre lo atormentó por un tiempo el espíritu llamado varón del cementerio. Lo atormentó hasta que fueron a una campaña, el pastor ministró y este hombre fue libre. Cuando le entrevistaron, él contó el testimonio de por qué él estaba así. Entonces, ahí vemos una necesidad. Por otro lado, encontramos otro tipo de necesidad. Acuérdese de que la mente débil, respuesta rápida. Por lo tanto, hay personas que van y consultan brujos con la finalidad de que estos le puedan responder si su pareja le está siendo infiel o no. Respecto a esto, te puedo decir que nosotros como seres humanos que amamos, sabemos cuando las cosas están mal. Y si vamos donde estos brujos a consultar, ellos nos van a decir lo que queremos escuchar. Así que, hermano, ¿para qué va a ir a gastar dinero en eso? Mejor congréguese, mejor sométase, mejor haga algo en el Señor, pero deje de contaminarse. Porque esas necesidades lo que hacen es llevar almas al infierno, oiga eso. También podemos abrir las puertas por influencia demoníaca. ¿Y qué es esto? El espíritu inmundo entró hace años
a la vida de un cristiano, se alojó en el inconsciente y esta persona parece que es normal, pero sus actitudes o su conducta es una conducta que busca siempre el ocultismo, busca siempre como lugares oscuros, busca siempre como estar haciendo actividades en contra de la voluntad de Dios y están abriendo y abriendo y abriendo puertas a tal grado de que los espíritus inmundos que operan en ellos les obligan a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué cosas puede hacer una persona estando poseída o estando con influencia demoníaca? Pues déjeme decirle que normalmente las personas que tienen influencia demoníaca y que ya su patrón de conducta cambió, la gran mayoría de esas personas siempre piensan en el suicidio o en asesinar. Así que es como un tipo de mentes enajenadas. Así que las personas que están con una influencia demoníaca demasiado fuerte, siempre están haciendo todo contrario a la voluntad de Dios, pero por una influencia que está operando de adentro hacia afuera, que cambia los patrones de conducta. Oiga esto, hermana, pero yo no estoy enajenada, pero está actuando de manera, te estás manifestando en un culto, estás actuando de una manera contraria a la voluntad de Dios y la gente quiere ayudarte y lo primero que haces es poner obstáculos para que el pueblo del Señor no pueda ejercer ministración en ti, o no vas el día que hay ahora vamos a tener una campaña de liberación, hoy vamos a tener una ministración de liberación. El enemigo pone 1 y 1000 obstáculos para que esta persona no llegue a ser ministrada, porque esa alma la quiere pervertir para él. Entonces no nos admiremos de muchas personas que han caído del evangelio, porque influenciadas por este tipo de espíritus inmundos vuelven a recaer, porque no han conocido la verdad. Han escuchado de la verdad, pero no han vivido la verdad. Entonces, quiero decirles que estas personas que están influenciadas normalmente hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios en la tierra. Ok, entonces, hay una puerta que pareciera que es portal, porque es abierta por terceras personas, pero realmente es puerta. ¿Por qué es puerta? Porque es una maldición generacional, es una maldición heredada, así que él hizo un pacto con el enemigo, pacto de sangre o pacto de lo que él quiera, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo viven esa maldición. ¿Por qué? Porque es heredada, o sea, tú no tuviste la culpa, alguien la abrió, pero la estás padeciendo. ¿Ok? Partiendo de aquí, quiero decirles que muchos cristianos que se manifiestan dentro de las iglesias, cuando están siendo, cuando cae la gloria de Dios o hay una administración pública, este tipo de manifestaciones son llamadas maldiciones generacionales, porque la persona puede tener una vida íntegra, pero no haber cerrado esas puertas porque no tenía conocimiento que estaban abiertas hasta el mismo día que se manifestó, ¿ok? Entonces también vamos a conocer el segundo aspecto llamado portal de entrada. Los portales son todas aquellas entradas de demonios que son abiertas por terceras personas. Por ejemplo, alguien quien influenciado por la envidia visita santeros, visita brujos, gitanos, adivinos, tarotistas, etcétera, abriendo un portal con el nombre de una persona cristiana. ¿Por qué lo hacen eso? Porque son llevados por su propia concupiscencia,
porque no dominan los espíritus raíces, porque están alimentando el odio y en lugar de ellos poder adelantar en el Señor, retroceden. ¿Por qué? Porque no han perdonado, porque tienen esa raíz de amargura, porque no se han perdonado a ellos mismos. Entonces siguen cometiendo uno y otro error que los lleva a ¿qué? A abrir portales en nombre de otras personas. Y el portal es, digamos, es como una ventana entre el mundo natural y el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual que opera en el ocultismo, ¿ok? Ahora bien, vamos a comenzar a hablar de las 5 puertas de entrada y quiero que usted entienda lo siguiente. Número 1, las brujerías. El 98% de personas que han sido liberadas en nuestra escuela, la gran mayoría son por brujerías que practicaron ellos, que practicó su pareja o que practicó algún familiar e involucró ese nombre en este tipo de acciones. Entonces, cuando los demonios han sido enviados, esperan que usted genere una situación para que abra esa puerta. Y normalmente, ¿a dónde entran? Cuando hay gritos, cuando hay enojo, cuando estamos hermanos que hoy estamos de un ánimo y en unos segundos estamos de otro. Llegamos de servir de la iglesia que hasta solo alitas y la aureola nos hace falta para ser santos y llegamos a la casa a explotar con el marido, a explotar con la esposa, a explotar con los hijos o con los vecinos, sentando un mal precedente como cristianos. Recuérdese que hay personas allá afuera que la única Biblia que leen es usted. Y por eso hay muchas personas en el mundo diciendo, para ser cristiano como fulano, mejor no soy nada. Así que oiga, cada demonio tiene una asignación. No necesariamente el demonio va a llegar a matarlo, sino que puede llegar a enfermarlo, puede llegar a atormentarlo, puede hablarle, o también puede enviar, digamos, olores extraños, voces al aire, de repente entran plagas como moscas, ratas, cucas, etcétera, etcétera. Eso significa que usted ya está siendo atormentado. Significa que hay una entidad de brujería operando dentro de su casa. Pero aquí quiero decirle algo. ¿Podemos nosotros limpiar nuestra casa? Sí, claro que podemos hacerlo. ¿Por qué podemos hacerlo, iglesia? Podemos hacerlo porque es nuestro territorio y porque nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra, y lo primero que nosotros vemos al abrir nuestros ojos al día es nuestra casa. Así que usted es el sacerdote de su casa. Opere como tal, hombre. Muchas personas están alrededor del mundo siempre buscando al profeta, siempre buscando al líder, y si el líder o el profeta o el pastor, el evangelista y fulano no van, se enojan y dejan hasta de congregarse. Pero ahora te quiero decir que si estás aquí aprendiendo conmigo, significa que estás dando un salto de calidad. Significa que estás subiendo un peldaño más. Significa que desde el día de hoy usted va a gobernar su casa, no gritando porque eso es frustración, sino que ordenándolo todo. Y eso sí tiene que ver mucho en la limpieza, pero el orden comienza en el respeto de los hijos, en el respeto del marido, en el respeto de la esposa hacia el marido, etcétera, etcétera. Por otro lado, también encontramos, iglesia, que tenemos que tener claro esto, es que cuando ellos tienen los espíritus inmundos enviados por brujería, tienen una orden específica. Así que cuando usted se sienta atormentado, porque ellos pueden operar
de adentro hacia afuera, influenciando de adentro hacia afuera, o pueden operar en el entorno de afuera hacia adentro. Así que usted tiene que asimilar, tiene que discernir, porque si está siendo demasiado atacado y que usted piensa que ya no puede salir de esto, entonces es tiempo de buscar ayuda. Es tiempo de decirle, Padre, en serio, hoy necesito ayuda. Y busque personas que puedan ministrarle. Vaya donde su pastor, vaya donde el líder. Pero, y usted me va a decir, hermana, pero es que allí no se mueve el Ministerio de Liberación. Hay estos espacios, pueden buscarme vía Facebook como Mariví Díaz o la Escuela de Liberación y Guerra Espiritual, un soldado más, o como Casa del Alfarero, que nosotros nos dedicamos específicamente a hacer esto. No tenga miedo, hermano. Si se manifiesta, está bien que se manifieste, porque el día que el espíritu inmundo se manifieste es porque ya fue exhibido por el Señor, y el espíritu manifestado tiene que irse de la vida de un cristiano. Hay personas que se están manifestando continuamente y no nada, les ministran y siempre quedan atados porque no encuentran la puerta de entrada, no encuentran la raíz de el qué es lo que lo tiene así. Tenemos nosotros que aprender cómo operan los demonios para poder hacer libre a los demás. Bueno, en primera instancia, ser libre yo, para poder ayudar a los otros a ser libres. Cuando tengamos ese equilibrio, entonces entramos. ¿A qué le vamos a entrar? A ayudar a los demás, iglesias, otro nivel en la guerra espiritual. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo se manifieste, usted puede hacerle las siguientes preguntas. Ay, hermana, ¿y a los espíritus inmundos se les habla? A mí me han enseñado que no. Pues fíjese que en la Biblia sale a donde Jesús, en el pasaje bíblico, cuando liberta al niño epiléptico, niño endemoniado, niño lunático, le pregunta a Jesús, le dice Jesús, espíritu mudo y sordos, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar. Por otro lado, cuando está en el pasaje donde habla acerca del endemoniado de Gadara, Jesús cuestiona al espíritu inmundo y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le responde, Legión me llamo. Así que Jesús nos dio la pauta que nosotros podamos hablarle a los demonios. No te vas a sentar a tomarte un café y a tertuliar con él, pero sí puedes hacer algunas preguntas específicas. Por ejemplo, ¿a qué te enviaron? ¿Quién te envió? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Incluso pueden preguntar cuál fue el tipo de brujería que ejercieron en él. Muchos van a hablar, otros no van a hablar, pero eso lo podemos ir viendo con más detenimiento más adelante. Cuando este espíritu inmundo está listo para irse, usted tiene que mandarlo a los calabozos celestiales o al abismo. Muchas personas mandan al fondo de la mar, a los lugares secos, y quiero decirle que eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto, iglesia? Porque si hablamos del fondo de la mar, ¿quién no se va a bañar en la playa o en los ríos o en los lagos, por ejemplo? Que a la verdad los tres tienen conexiones entre sí. Pero a los lugares secos son los desiertos. En el desierto, por ejemplo, está África. Hay países, hay aldeas, hay asentamientos humanos. Entonces esos espíritus quedan rondineando por ahí y van y poseen también a personas que viven en esos lugares. Así que tenemos que saber específicamente dónde enviarlos para que su asignación en la tierra quede rota completamente. ¿Ok? Número 2, puerta número 2, maldiciones habladas. Las maldiciones habladas, iglesia, es una forma verbal concebida para ser recitada generalmente de manera hablada. Entonces el enemigo siembra la palabra y tú la hablas. O
siembra cizaña en otra persona. Aquella persona la escucha y la habla y cae en tu vida y cobra efecto. ¿Por qué? Porque esa persona lo dice con tanto furor, o tu mente lo cree, lo que ella dice, que comienza a coger impulso y a hacerte daño en la vida. Así que estas maldiciones habladas tienen un fin. ¿Y cuál fin es, iglesia? El fin de atormentarte con un mal contenido en las palabras que articulan y las constituyen, como te maldigo a la muerte en el nombre de Jesús, te maldigo a la miseria en el nombre de Jesús, y una infinidad de cosas. Hay personas que han hecho maldiciones en su mente, aunque no las han sacado, pero ¿a cuántos habremos asesinado en nuestra mente en algún momento de euforia? Por eso tenemos que controlar nuestra boca. Así que naturalmente este mal tiene la finalidad de dañar a una persona. Fíjese bien, en algún momento alguien en mi vida me dijo que iba a ver con sus ojos en la miseria que yo iba a vivir. Y yo dije, Jehová te reprenda, demonio. Y hasta el día de hoy no rogué $1. ¿Sabe por qué? Porque Dios me sostuvo, porque el justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, después de la crisis que viví, Dios me capacitó para que el día de hoy estuviera hablándole al mundo a través de YouTube y diciéndole, Cristo es la respuesta. Así que esta mañana ordenamos a todos los espíritus inmundos que han venido a causa de las maldiciones habladas que queden sin efecto y que se vayan al abismo. Una tercera puerta son los pecados propios, y aquí sí que entramos en problemas. El pecado propio, iglesia, es una transgresión voluntaria. Ay, hermana, pero mire, Satanás me puso la tentación. Sí, pero usted decidió comerse el pecado. Y lo peor de esto es que Satanás nos impulsa a pecar con algo que nos gusta, con algo que no nos gusta, no. Ay, que mire, bien bonito me habla. Caiga, hermano, que la que va a pagar las consecuencias de usted y su familia. Pero hoy le estoy diciendo que Satanás va a llegar con la tentación a través de una necesidad. Por eso cuidado con las necesidades que tenemos, porque el enemigo llega disfrazado de respuesta para hacernos caer en el pecado y después nos acusa. Entonces, oiga esto, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Mientras más pecas, más te alejas del Padre. Y esto me trae a memoria la parábola del hijo pródigo, que tomó la herencia de su padre y se fue lejos de su padre a una provincia lejana, dice la palabra. El pecado lo involucró tanto en el mundo que terminó como deseando las algarrobas de los cerdos para llenar su vientre. Por un pecado propio. Lo alejó de su padre. Lo mismo pasa con nosotros. Mientras más pecado vivimos, nos alejamos del Señor. Y comenzamos a vivir en nuestra propia prudencia y cometemos un error, cometemos otro error y seguimos cometiendo errores a tal grado, iglesia, de sucumbir ante la adversidad y tocar fondo. Pero algo bueno que he aprendido acerca de mis errores y de los pecados que cometí estando en rebelión con el Señor es que cada vez que me caía era una oportunidad más de vida o una oportunidad de mejora. Sin embargo, cuando me reconcilio con el Señor, yo me caí del evangelio y me aparté por 4 años. Cometí 1,000 errores. Cuando regreso al evangelio, iglesia, ya había perdido mi hogar, quedé estéril, mi papá se murió en Estados Unidos, quedé vacía.
Mis hijos eran el motor y gracias a Dios que los tenía ellos estaban pequeños, pero eso realmente era lo que me detenía, porque la depresión me estaba llevando cautiva ya a la muerte. Pero Dios en su infinita misericordia me socorrió y me libertó. Porque en un momento cuando nosotros cometemos pecados, iglesias, que nosotros con nuestra propia prudencia, ¿verdad? Nos vamos enterrando más, nos vamos echando una pala más de tierra encima y el enemigo nos va enterrando. Y las consecuencias del pecado, iglesia, es la lejanía de Dios en nuestra vida, el remordimiento, el aumento de dificultades. Oiga esto, por eso es bien importante que el individuo venga al arrepentimiento. Cuando yo me convierto nuevamente a los 4 años fue porque su voz me dijo, es hora que te levantes. Vino una serie de situaciones tremendas, porque para que usted y yo nos levantemos, realmente Dios tiene que presionarnos, como presionan el fruto del olivo para sacar de ella el extracto del aceite. Y años después estoy predicando la palabra del Señor, porque cuando nací en el Evangelio, trabajé mucho tiempo en el Señor, pero nunca nací de nuevo. Me caí del Evangelio 4 años, luego regreso y hoy puedo decir, como dice en Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso, iglesia, no te desanimes, cometiste un pecado, no importa lo más profundo que hayas tocado, si mataste a alguien, si abortaste, si eres homosexual, si eres lesbiana, si eres sicario, si eres una persona que está traficando con órganos, no importa el tipo de pecado que hayas cometido, Dios puede rescatarte. Dios puede levantarte. Recuérdate todo el tiempo que adorabas y ahora el enemigo te ha llevado a la cautividad. Dios quiere que dejes ese pecado y que vengas a sus pies. Y si no puedes dejar el pecado, en el camino vas a ser restaurado. Pero ven a los pies de Cristo. Solamente en Él podemos encontrar paz. Solamente en Él podemos encontrar la verdad y la vida eterna. Hermana, no sé cómo hacer. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Ok? Puerta número 4. Los traumas. Oiga esto. Los traumas son una situación que has vivido en un momento X de tu vida. En el ámbito emocional, por ejemplo, cuando su ocurrencia nos genera una gran carga, un gran dolor emocional y este dolor produce, iglesia, ese trauma que nos encierra en el cautiverio y fracciona nuestra alma a tal grado que pareciera que estamos bien, pero en lo adentro nuestra alma está fraccionada. O sea que tu cuerpo puede estar sano, pero tu alma puede estar enferma. ¿Debido a qué? Debido a los traumas. Uno de ellos puede ser, oiga, es un trauma emocional. Surge porque no sabemos cómo adaptarnos y él de modo satisfactorio, ¿verdad? Nos enreda en situaciones que trastornan nuestra mente. ¿Y eso cómo es, pastora? Un abuso sexual queda anclado en la zona almática. Recordemos que la zona almática son los pensamientos, el raciocinio y los recuerdos. Entonces, podés quedar atrapado en cualquier lado en cualquier área de estos.
Uno de los traumas emocionales más profundos que la gente, las personas tienen o vivimos es, por ejemplo, el duelo. El duelo es un trauma que hasta cierto punto podemos llegarlo a superar con el tiempo. Algunas personas no lo superan, pero provoca ansiedad y ataques de pánico, trastornos de estrés, depresión. Por ejemplo, también pueden sufrir abuso sexual, abandono, rechazo, violencias físicas. Eso te hace que tu área o zona almática esté tan enferma que tú no puedas avanzar y genera una pérdida de oportunidades como no tienes una idea. Probablemente tú pienses que eres una persona en serio. Yo decía, yo soy bien salada, pero realmente era una pérdida de oportunidades que a través de algunos aspectos catastróficos de mi vida generaron trauma y yo estaba, mi alma estaba fraccionada en diferentes momentos a tal grado que entró la depresión y yo me iba disecando en lo literal, pero el Señor me hizo libre. Y la última de las puertas es la maldición generacional. Pareciera que es un portal porque es abierta por una tercera persona, pero realmente es una puerta. Se conoce como una maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual. Muchas veces podemos decir, pero mi abuelo, mis papás se separaron, yo también me separé, o sea que vos, hijo, te vas a casar, pero te vas a separar, es una maldición de separación. La abuela murió de cáncer en los senos, mamá también, yo me voy a estirpar los senos porque yo voy a sufrir de eso y quiero durar un poco tiempo más a mis hijos. Y es probable que la hija también lo padezca, pero es hasta cuando alguien convertido y que reconoce la sobrenaturalidad de Dios se para en la brecha y dice, yo rompo toda maldición en el nombre poderoso de Jesús. Es que se acaban esas maldiciones, porque podemos cortarlas, claro que podemos cortarlas en el nombre de Jesús, pero es hasta que usted se pare y diga, Dios es Dios en el cielo y en la tierra, y todo lo que desatar en su nombre en la tierra será desatado en los cielos. Así que, iglesia, lo importante de este estudio bíblico es que abras tu mente al entendimiento, que creas que Dios puede hacerlo y que no hay nada imposible para Dios. Así que no hay ninguna deidad del demonio que pueda venir a atarnos y a subyugarnos si nosotros creemos en esa poder sobrenatural. Y hoy quiero decirte y quiero animarte a que sigas adelante en este proceso de aprendizaje para que seas libre tú y libre toda tu casa. Dice en Deuteronomio 30:19, al cielo y a la tierra llamo como testigos hoy delante de vosotros, que te he puesto delante de la bendición y de la maldición, delante de la vida y de la muerte. Escoge pues la vida, te dice el Señor, para que vivas tú y viva tu descendencia. Oremos. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho. Espíritu Santo, sé que eres grande. Sé que toda maldición será cortada, Señor. Sé, mi Rey de Gloria, que en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios y los demonios obedecen. Por lo tanto, toda maldición de brujería, toda maldición de hechicería, toda maldición hablada, Padre Santo, todo pecado propio, toda, Señor, maldición heredada, todo trauma, ahora mismo en el nombre de Jesús queda sin efecto y lo llevamos al abismo, Espíritu Santo, en tu nombre. Aleluya. Damos gloria y honra al Padre y nos vemos en otro momento, iglesia, de aprendizaje con el Señor. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones a todos.